El electrocardiograma es la lectura de la actividad eléctrica del corazón. Es la lectura de la actividad eléctrica, ¿ok? Del corazón. Recuerden que el corazón es una bomba mecánica controlada por electricidad. Vuelvo a repetir, el corazón es una bomba mecánica controlada por electricidad. Por lo tanto, todo fenómeno eléctrico en el corazón va a preceder al fenómeno mecánico. Ustedes han aprendido en fisiología que el corazón tiene todo un circuito, ¿cierto? Tiene todo un circuito. Si quieren necesitan hacer un recordaris justamente de esto, ¿ok? El corazón obviamente tiene cuatro cavidades, tiene dos aurículas y tiene dos ventrículos, ¿ok? ¿Cuál es la parte más que contiene mayor cantidad de músculos? Obviamente es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué contiene mayor cantidad de músculos? Porque maneja mayores presiones. Maneja mayores presiones. ¿De acuerdo? Ahora, eso quiero que quede claro. Maneja mayores presiones porque tiene que bombear la sangre hacia la periferia. ¿Por qué les digo esto? Porque tengan mucho cuidado. A ver, recordemos algo bastante rápido, por favor. Obviamente, a la aurícula derecha, esto de acá es la aurícula derecha, esto de acá es la aurícula derecha, le llega sangre, ¿ok? Procedente de la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces le llega sangre. Muy bien. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo y del ventrículo va por la arteria pulmonar. Vamos a dibujarlo de una manera obviamente no muy anatómica, pero imagínense que la arteria pulmonar sale por aquí. ¿De acuerdo? Sale por aquí. Y finalmente la sangre recorre, va hacia los pulmones y la sangre llega hacia las cuatro venas pulmonares, hacia la aurícula izquierda. Es el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, ¿ok? Y la sangre se vacía hacia el ventrículo izquierdo. Recuerden que aquí la sangre se oxigena, por eso tiene un color rojito, ¿ok? Se vacía finalmente y este se va, ¿ok? Se contrae el ventrículo izquierdo y la sangre es expulsada a través de la aorta. Muy bien. Entonces, este modelo es clásico. Ustedes lo conocen bien y ustedes lo deben manejar bien. Esto ya lo hemos visto, obviamente, en fisiología. Pero, ¿qué es lo que quiero que tengan ustedes muy en cuenta? Primer asunto, en realidad las dos aurículas trabajan prácticamente al mismo tiempo. Ambos vacían hacia los ventrículos y los ventrículos se contraen. ¿Ok? Trabajan de manera paralela. Ambos vacían su contenido hacia los ventrículos y los ventrículos se contraen. Si yo les pregunto cuánta es la cantidad de sangre que maneja, ojo, escuchen bien la pregunta, ¿cuánto es la cantidad de sangre que maneja el ventrículo izquierdo cada minuto? Eso les estoy hablando del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco no es otra cosa que frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca así basal? 70. Y el volumen sistólico basal 70. Por lo tanto, es 4.900 mililitros, 4.9 litros, o lo mismo que decir finalmente redondeando, 5 litros. Entonces, el gasto cardíaco o la cantidad de volumen que maneja el corazón y ventrículo izquierdo por minuto son 5 litros. Si yo les pregunto, ojo, ¿cuánto es la cantidad de sangre que maneja el ventrículo derecho por minuto? Y ahí donde a veces algunos dudan, realmente lo mismo, son 5 litros. Son 5 litros, porque es la misma cantidad de sangre. Recuerden que esta sangre que
esta sangre es expulsada por la vena pulmonar hacia la arteria pulmonar, ¿ok? Y llega a las venas pulmonares. Entonces, va, como decir, de este recorrido. Obviamente por acá está el pulmón, ¿no? Y ahí el intercambio y todo. La pregunta es, ¿por qué entonces el ventrículo izquierdo tiene un mayor grosor, una mayor pared que el ventrículo derecho si manejan los mismos volúmenes? Porque obviamente la resistencia que se enfrenta el ventrículo izquierdo es mayor a diferencia del ventrículo derecho. Recuerden que por algo es a esto se llama, esto de acá se llama circulación menor, y a todo esto para que vaya por todo el cuerpo hasta llegar acá, ¿no? Se llama circulación mayor. Esto de acá arriba menor, perdón, y esto de acá mayor. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Por eso el ventrículo izquierdo maneja presiones más altas que el ventrículo derecho, pero el volumen es el mismo. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo tengan bien claro. El volumen es el mismo, pero las presiones son diferentes. Ok. Ahora, punto número 2. Tienen que tener algo muy en claro. Primero existe la fase, recuerden que las aurículas, vamos a poner, ambos ocurren al mismo tiempo, pero vamos a poner como ejemplo la aurícula izquierda, pero recuerden que es al mismo tiempo. La mayoría siempre en la docencia, pues lo colocamos como ejemplo la aurícula izquierda, pero en realidad está ocurriendo al mismo tiempo que la aurícula derecha, por si acaso. O sea, al momento que se está llenando esto, acá también se está llenando. Ok. Eso quería que lo tengan claro, por si acaso. Ahora sí, la aurícula izquierda se llena de sangre. Se abre aquí la válvula tricúspide, perdón, la válvula bicúspide, acá, la válvula mitral o bicúspide se abre y se vacía el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se contrae. Primero, recuerden que las fases de la aurícula izquierda, recuerden que esto es diástole y la contracción es sístole. ¿Cuáles eran las fases de la diástole? Fase de llenado rápido, rápidamente se llena. Fase de llenado lento, ya se está terminando de llenar. Y queda aproximadamente un 30% de sangre. Y, ojo, escuchen bien, la aurícula izquierda se contrae para terminar de llenar el ventrículo izquierdo. Entonces, ahí tiene la primera fase. Primera fase, llenado rápido, llenado lento y sístole auricular. Y finalmente sucede la sístole. Por favor, repasen eso. Por ahí alguien que se acuerda de esto me puede decir, doctor, pero no falta la fase no le está faltando la fase de contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica, así es, eso falta. Pero obviamente esto no es una clase de física, esto es solamente un recordaris. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya saben, la aurícula izquierda, 3 fases, se contrae para que el ventrículo izquierdo se termine de llenar y finalmente el ventrículo izquierdo se contrae para que la sangre sea expulsada. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, doctor. Ok, gracias. Muy bien. Ahora sí vamos de lleno. Actividad eléctrica del corazón. Los miocitos se dividen en dos. Los contráctiles, hablo de los miocitos cardíacos por si acaso. Eso también les expliqué en teoría, pero por si acaso les vuelvo a explicar. Los miocitos cardíacos se dividen en contráctiles y miocitos especializados. Los miocitos contráctiles son los que se encargan de la contracción. ¡Oh, qué sorpresa! Así es. Mientras que los miocitos especializados son los que conducen la actividad eléctrica. Estos de acá forman grupos. No están dispersos como los contráctiles. Los especializados han formado grupos en zonas del corazón. ¿Ok? Y a todo este conjunto de grupos se le conoce como sistema especializado de conducción. Sistema especializado de conducción.
Y ahorita es de nuestro interés. ¿Dónde están los miocitos cardíacos especializados? Están en grupos. ¿Dónde están estos grupos? Distribuidos en el corazón. Ok, ¿en qué parte? Empezamos entonces. El primer grupo está distribuido acá. Está distribuido acá. ¿De acuerdo? Se localiza en la aurícula derecha alta y posterior, cerca a la desembocadura de la vena cava superior, a nivel de subepicardio. ¿De acuerdo? Se le conoce como nodo sinoauricular o nodo sinusal. ¿Ok? El nodo sinoauricular o sinusal tiene 3 ramas. Y forma, y acá hay otro grupo. Otro grupo. Este de acá es el nodo aurículo ventricular. Se localiza hacia el lado derecho del septum, o sea, está arriba del septum, porque este de acá es el septum, recuerden anato, este de acá es el septum, por si acaso, no se olviden, ¿ok? Por encima de la válvula tricúspide y muy cerca del ostium del seno coronario, ¿ok? Finalmente, esto de acá es una fibra, un grupo de fibras que recorren el septum, ¿ok? Que recorren el septum. Es un grupo de fibras que recorren el septum. Y este grupo de fibras que recorren el septum tienen 2 ramas. Rama derecha y rama izquierda. ¿Ok? Este de acá se llama haz de His. Y el haz de His está en el septum y tiene 2 ramas. Rama derecha, rama izquierda. Y finalmente, el haz de His se divide en ramitas, que son las famosas ramificaciones de Purkinje, llamadas también fibras de Purkinje. Esto que les he señalado son las células selectas del grupo especializado de conducción. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad eléctrica, en pocas palabras, por así decirlo, la descarga eléctrica que se produce, comienza en el nodo sinoauricular. Por eso es que el nodo sinoauricular se le dice también o se le llama como el que inicia, ¿no? El que inicia todo el sistema eléctrico. Recuerden que esto es automatizado. Se le llama marcapasos. ¿Por qué es automatizado? Eso quiere decir que el nodo sinoauricular es el marcapaso que inicia toda la descarga eléctrica. ¿Cuántas veces inicia una descarga por minuto? ¿Cuántas veces en un minuto emite descargas? ¿Cuántas veces en un minuto emite descargas? Aproximadamente 70 veces. Por eso, y finalmente él emite una descarga para que el ventrículo, y finalmente esto que produce que el ventrículo se contraiga. Por eso es de que esto, 70 veces, es justamente esto, la frecuencia cardíaca. ¿Para qué emite descarga eléctrica? Para que el corazón se contraiga y así la sangre pueda ser expulsada. ¿Ok? Es el famoso marcapaso del corazón y permite emitir descargas eléctricas 70 veces por minuto, aproximadamente, porque puede ser para las personas varían, ¿no?
pero ese es su basal, basal, basal. Entonces, miren acá, ¿cómo emite las descargas eléctricas? La descarga eléctrica las emite, pasa por aquí y finalmente llega hacia acá. ¿Ok? Esa es la manera de cómo emite su descarga eléctrica. Pero, ¿cuál es la curiosa acá? Miren, el nodo sin auricular emite su descarga eléctrica. Por lógica, si emite aquí su descarga eléctrica, ¿quién es el primero en contraerse? ¿La aurícula derecha o izquierda? Obviamente la derecha. Porque esta descarga eléctrica va obviamente por todas las aurículas. Pero primero es la derecha. Y sí, les va a servir de algo saber que primero es la derecha. Obviamente esto fisiológicamente normalmente no es muy perceptible. Pero guárdense que eso que es primero la derecha. Y luego la izquierda. Ahora, por lógica, si la descarga eléctrica se emite y va a una velocidad en milisegundos, por lógica, casi prácticamente al mismo tiempo se contraerían las aurículas y los ventrículos. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Miren, el nodo sin auricular emite su descarga eléctrica, ya, y va viajando la descarga eléctrica. Cuando llega el nodo aurículo ventricular, este espacio que ven acá, este espacio acá, miren, este espacio, ese espacio, ¿ok? Es una zona fibrosa. Es una zona fibrosa que al llegar ahí va a retrasar la conducción. Escuchen bien, va a retrasar la conducción. ¿Y para qué obviamente estoy hablando de milisegundos, pero para qué la retrasa? Para que primero las aurículas se contraigan y vacíen su contenido. Y finalmente cuando es como si fuera un auto 0 kilómetros que corre con velocidad y aquí hay una zona con barro. Va a poder pasar, pero más lento, hasta que pase la zona de barro y otra vez corra con velocidad. Entonces, eso tienen que ustedes saberlo. El nodo aurículo-ventricular es una zona que hace que la descarga eléctrica pase de manera lenta. Vuelvo a repetir, se hablan de milisegundos, ¿ah? Pero el nodo aurículo-ventricular sirve para que dé tiempo a las aurículas encontrarse primero y luego se contraigan los ventrículos. Porque si no existiese el nódulo aurículo-ventricular, las aurículas y los ventrículos se contraerían al mismo tiempo y obviamente eso no conviene, porque primero tiene que terminar de vaciarse, el 30% restante tiene que quedar y luego de eso el corazón recién contraerse. O sea, me refiero a los ventrículos recién contraerse. Entonces, primero deben contraerse las aurículas, luego los ventrículos. Eso por algo les tuve que explicar la fase de sístole auricular, ¿no? Antes de que se dé la fase de diástole, de sístole. ¿Y qué sístole es esta? Ventricular. Doctor, pero esto no es diástole y sístole. Sí, pero realmente dentro de la diástole hay una sístole auricular. Y cuando yo hablo de la sístole propiamente dicha, estoy refiriéndome a la sístole ventricular. Un poco confundido, un poco confuso. Me parece que a esta altura ya no. Ustedes ya están en otro nivel. ¿Ok? Por eso es que algunos libros y profesores un poquito más avesados han querido clasificar un poco diferente esto. La diástole para ellos tiene solo 2 fases y la sístole tiene 2. Sístole 1, que es la auricular. O sea, ya eso es un poquito ya eso se confunde. No tienen por qué confundirse. Cuando ustedes hablan de la sístole propiamente dicha, hablan de la ventricular, y dentro de la diástole, que es el llenado, la diástole es el llenado ventricular. Obviamente, para terminar de llenar, hay una sístole auricular. Por eso que otros profesores, para no confundir a sus alumnos, a la tercera parte de la diástole, la última, le llaman contracción auricular. No le llaman sístole para no confundir. Ustedes llámenlo como mejor les parezca, pero no se confundan. Y la sístole auricular es justamente la contracción.
¿Para qué? Para que se terminen de llenar los ventrículos. Para que esto suceda, tiene que haber una descarga eléctrica, pero para que pueda primero contraerse las aurículas, tiene que haber un retraso. El retraso lo hace el nódulo aurículo-ventricular, el cual su rama haz de His, rama derecha, rama izquierda, obviamente ya la parte eléctrica pasa por todo, ¿no? Va y finalmente hacia los músculos del ventrículo y el ventrículo se contrae. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dime. Doctor, disculpe, un paciente que le ponen marcapaso, ¿cuál sería su problema? Ya, muy bien, buena pregunta, excelente pregunta, excelente pregunta. Miren, sucede lo siguiente, y mucho cuidado aquí aquí donde difiere un poco la fisiología de la parte clínica. Cuando ustedes lean un libro de fisio, van a ver lo siguiente, van a decir, miren, el nódulo sinoauricular se contrae de 70 a 90 veces. O sea, descarga eléctrica, de 70 a 90. De ahí viene, y una vez creo que tuve un debate con un alumno por eso, lo cual no estuvo mal, cuando yo les dije la frecuencia cardíaca desde el punto de vista fisiológico es de 70 a 90, porque justamente el nodo sinoauricular o sinusal se contrae, emite sus descargas fisiológicamente de 70 a 90. Un alumno me dijo, pero doctor, yo he visto que en el hospital consideran que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Ya, obviamente clínicamente han dado un poco mayor, un rango mayor, es cierto. Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes vean un libro, van a ver igualito. Ya está bien, quédense con esto, por si acaso es correcto, es correcto. Pero quédense con esto, que en los libros dice, el nódulo sinoauricular emite descargas por minuto 70-90 veces. Cuando ustedes ven el nódulo auriculoventricular, van a ver que emite descargas de 55 o de 50 hasta 45. El haz de His emite descargas por minuto, algo de 45 a 30. Si se están dando cuenta, ahora, esto a veces a mí me confundía. ¿Qué quiere decir que emite descargas por sí solo? Ya, si este no existiese, o sea, algo le pasa al nodo sinoauricular, el que toma la batuta es el nódulo auriculoventricular. Si algo le pasa al nodo sinoauricular, el que toma la batuta es el nódulo auriculoventricular. Es el nódulo auriculoventricular. ¿Ok? Entonces, toda la descarga eléctrica iniciaría acá. Y esta primero, bueno, obviamente al emitir su descarga eléctrica también se contraerían las aurículas, no hay problema. Y aquí habría su retraso y todo lo demás. Pero, ¿qué sucede? Si emite sus descargas eléctricas 55 a 45 por minuto, obviamente eso es menor de lo normal y eso quiere decir que realmente produce una bradicardia. Peor si es peor, y si algo le pasa a este y a este, el que toma la batuta es el as de His. Es como que fuera un vicealmirante, almirante, contraalmirante, o sea, hasta soldadito, ¿no? Va bajando hasta quien toma la batuta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Ahora, aquí es donde yo personalmente me confundía, porque decía, pero no entiendo, si este son 70 y este 55, pero ¿por qué la frecuencia es esta? Entonces esto lo retrasa y solamente, si bien este 70, este solo es 55, no. Este 70, y como emite descargas, quiera o no quiera, el nódulo auriculoventricular va a emitir de 70 veces a 90 por minuto, porque este le está mandando las descargas. Pero este por sí solo, solito, sin que nadie lo mande, es flojo y solo emitiría 55-45. ¿Me entienden? O sea, ¿quién toma la batuta? ¿Quién manda? El nodo sinoauricular. Como él manda, quiera o no quiera el resto, va a tener que continuar las descargas que emite el nodo sinoauricular 70-90 veces por minuto. Pero si no existiese y el nodo auriculoventricular es el que lo hace, es de 55-45. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Fisiológicamente es posible que una persona viva con 55 latidos por minuto, a 45 incluso, porque es una bradicardia, pero fisiológicamente es posible. O sea, hay pacientes bradicárdicos con 55 y 50 incluso y no hay problema. Pero en la vida real, no. En la vida real, si tú pierdes el nodo sinoauricular,
es casi incompatible con la vida y tienen que ponerte lo que se llama un marcapaso. El marcapaso es un aparatito que se coloca cerca de acá que hace la función de nodo sinoauricular, y este marcapaso que tú lo colocas al paciente que ha perdido la función del nodo sinoauricular es el que emite las descargas. Y punto, listo. Es el que emite las descargas. Entonces toma reemplazo del nodo sinoauricular. O sea, algunos decían que si el nodo auriculoventricular toma la batuta, aún eso es compatible con la vida. O sea, el paciente puede vivir tranquilamente con el nodo auriculoventricular porque 55 es compatible con la vida. Y sí, o sea, un paciente que tenga una frecuencia cardíaca de 55 tampoco se va a morir. Pero en la vida real, si tú pierdes el nodo sinoauricular, tienes que ponerle un marcapaso, porque el nodo auriculoventricular, por más que trate de contraerse sus 55 veces, no es suficiente. No tiene la misma potencia que tiene el nodo sinoauricular. ¿Ok? Entonces, como digo, fisiológicamente sería posible, pero en la vida real no lo es. Entonces, los pacientes que les colocan marcapaso son los que por alguna razón han perdido el liderazgo del nodo sinoauricular o sinusal. ¿Ok? Y ese marcapaso toma el mando en reemplazo del nodo sinusal o sinoauricular, ¿no? Que es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, y en estos pacientes que han perdido el nodo sinoauricular, cuando toman demasiada agua, afecta su corazón. En realidad, no. O sea, bueno, se supone que si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, hay que tener mucho cuidado con la parte líquida. Y lamentablemente, un paciente cirrótico, renal o cardíaco, nunca se olvide de los tres, porque los tres me traducen hipervolemia, ya saben eso. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad de líquidos que consumen, pero también que un paciente empiece a tomar agua, o sea, sin tener sed y empieza a tomar agua, no es tampoco muy normal que digamos, ¿no? Entonces, si toma la cantidad moderada de agua que debe tomar, entonces no tendría por qué haber problemas, ¿no? O sea, por ese lado, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no por tomar agua le vas a provocar una hipervolemia al paciente. No, o sea, es como que piensen que un paciente con insuficiencia cardíaca por tomar agua va a tener edema pulmonar. No, o sea, Doctor, no, pero igual tiene que siempre estar moderado, ¿no? Su consumo. doctor, y después de que el paciente le colocan el marcapaso, lo recomendable para poder, siempre van a preguntar, ¿no? Si es que pueden hacer ejercicio, si es que pueden, como Claro, tienen un temor, ¿qué es lo que se le podría... pero eso ya son, o sea, es la condición del por qué le puse el marcador, qué tipo de marcapaso tiene, pero eso ya es un poco más secundario, ¿no? Eso ya lo conversa con su cardiólogo. Obviamente tener un marcapaso ya es un diferente estilo de vida, pero tampoco es tan restrictiva, ¿no? No es tampoco tan restrictiva. O sea, puede durar toda la vida si es Sí, que es bien claro, cuidado el marcapaso. claro. Hay restricciones que debe tener, eso sí es cierto. Hay cosas que sí debe tener cuidado. Es un objeto metálico, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco, o sea, no es que sea incompatible con el estilo de vida o que lo restrinja mucho. No, solo tiene que tener sus cuidados que el médico en cuestión le va a dar, nada más. Ya, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya. Recuerden, eso creo que no se los he dicho y mejor se los digo ahorita. Las fibras de Purkinje, estas fibras penetran al corazón de endocardio a epicardio. De endocardio a epicardio. ¿Ok? De endocardio a epicardio. El nodo sinoauricular, por si acaso, eh, nace desde el subepicardio, por si acaso. Es histología, pero esto de endocardio y epicardio sí les va a servir, por algo se los digo. O sea, las fibras de Purkinje van de endocardio y epicardio. Por algo se los digo. Ok, muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve el electrocardiograma? ¿Para qué me sirve?
Porque si bien es cierto que yo les he hablado de que el corazón, recuerden, cada órgano tiene una función y si no funciona se le llama insuficiencia, ¿no? Insuficiencia renal no filtra, insuficiencia cardíaca no, se contrae, insuficiencia respiratoria no, no se produce no se produce lo que es una adecuada perfusión a los tejidos, ¿ok? Entonces, una insuficiencia cardíaca consiste en que el corazón no se contrae adecuadamente. Entonces, siempre lo vemos desde el punto de vista mecánico, siempre lo vemos así, mecánicamente. Pero muchas veces este problema mecánico se debe a que hay un problema con la parte eléctrica. No siempre, pero muchas veces sí. Entonces, tenemos que ver, cada vez que evaluemos función cardíaca, podemos ver enzimas que me traducen cierta condición cardíaca, que lo van a ver en pato. Podemos ver mediante la presión arterial cómo va manejando la fuerza del corazón y de los vasos sanguíneos. Muy bien. Pero, la actividad eléctrica también es importante. Entonces, el electrocardiograma me sirve para ver cómo está el trabajo eléctrico del corazón. Y es una de las formas de evaluar función cardíaca. Para eso me sirve el electrocardiograma. Muy bien. Entonces, ¿qué es el LKG nuevamente? El registro de la actividad eléctrica del corazón. Me registra, ojo, me registra todo el corazón. Todo el corazón. No solamente me registra una parte de ella, me registra todo el corazón. Por todos lados. Ok. Entonces, todo sistema eléctrico, vamos a ver funciones básicas. Todo sistema eléctrico se mide en voltajes. Todo sistema eléctrico se mide en voltajes. El corazón no es la excepción. ¿Ok? Entonces, tú a través de un aparato llamado galvanómetro, ¿ok? Puede registrar, ojo, escuchen bien, las amplitudes de dicho voltaje. ¿Cuánto dura y cuánto es su intensidad? De esta manera los galvanómetros pueden decirme cuánto es su intensidad, que generalmente la lectura es hacia arriba por intensidad, y cuánto dura, y me lo hace de manera horizontal. De manera vertical me dice qué tan intenso es dicho voltaje, y también me dice el galvanómetro qué tanta distancia, qué tanto dura dicho voltaje. Dicha actividad eléctrica que se mide en voltajes, ok, la actividad eléctrica se mide en voltajes. ¿Quién me permite medir los voltajes? El galvanómetro. El galvanómetro me permite ver tanto intensidad como frecuencia. Intensidad y duración. Intensidad hacia arriba, duración de manera horizontal. ¿Ok? Esto me está diciendo que hasta aquí llegó la intensidad y ya baja. ¿Cierto? Muy bien, eso ya lo conozco. El aparato que mide la actividad eléctrica del corazón, el electrocardiograma, para ello se utiliza un electrocardiógrafo. Y el electrocardiógrafo grupo es una variación del galvanómetro. O sea, usted necesita un galvanómetro, pero para el corazón usas un electrocardiógrafo, que es una variación del galvanómetro. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas un electrocardiógrafo? Porque el electrocardiógrafo tiene dos cositas. Primero tiene su pantalla, que justamente en la pantalla me va a permitir ver la intensidad y la duración y la intensidad de la actividad eléctrica del corazón, y el electrocardiógrafo tiene también la peculiaridad de poder medir la actividad eléctrica en milivoltios, debido a que no puede medirla en voltajes, porque es una medida muy grande. El corazón pues no emite tanta descarga eléctrica, entonces es en milivoltios. El electrocardiógrafo tiene una pantalla, o también antiguamente los primeros electrocardiógrafos permitían dibujar la actividad eléctrica en una hoja de papel y se imprimía en una hoja de papel, ¿ok? Entonces, de esa manera se podía, se trabaja.
Actualmente ya es digital, ¿no? Muy bien. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿y cómo el galvanómetro o el electrocardiógrafo puede medir la actividad eléctrica del corazón? A través de un electrodo, pues. O sea, es un electrodo que se coloca en una parte, el electrodo está conectado al aparato, ¿ok? Y obviamente lee la actividad eléctrica y en el aparato, en la hoja, en donde ustedes quieran, registraba la actividad, pues, ¿no? Muy bien, de esa manera. Entonces, ¿qué necesitas para poder realizar una lectura del electrocardiograma? Necesitas el electrodo y necesitas también la pantalla. Todo esto forma el electrocardiograma. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver. Miren acá. Esta es una célula. Cuando la célula está en reposo, cuando la célula está en reposo, cuando la célula está en reposo, tiene carga negativa hacia adentro. Y hacia afuera tiene carga positiva. Eso es normal. Cuando una célula está en reposo, hay una predominancia de cargas positivas por afuera y cargas negativas por dentro. Eso quiere decir que la célula es predominantemente negativa. En el momento que la célula se despolariza, se despolariza, empieza a haber una conversión y una positividad intracelular. Porque recuerden que la despolarización clásica y la más común es la entrada de sodio. Y al final es la célula de su carga negativa que tiene se convierte a positiva. Entonces miren cómo yo estoy dibujando, cómo estoy cambiando la carga negativa a positiva y todo esto hacia una dirección. O sea, yo puedo decir, tú puedes decirme la dirección en la cual se está convirtiendo la carga negativa hacia positiva. Sí, me puedes dar dicha dirección. Me puedes dar la dirección en que la carga se está volviendo positiva. Y la dirección es esta que estoy dibujando. Cuando ustedes estaban en física, en el curso de física hace mucho tiempo, supongo, entonces recuerden que cuando ustedes querían ver, querían dibujar una direccionalidad de una fuerza, en este caso, de una actividad eléctrica que pasa de negativo a positivo, esta direccionalidad se dibujaba a través de un vector. Entonces, el vector es una entidad física que me permite expresar cualquier fuerza en movimiento. Y este vector, miren, este vector tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una carga. El vector, como ustedes lo pueden ver, se está dibujando hacia lo positivo y está dejando lo negativo atrás. ¿Es cierto? ¿O no? Va hacia lo positivo porque se está dirigiendo en todo lo que se está transformando. ¿Por qué estoy diciendo que deja lo negativo? Porque si esto se convierte en positivo, ¿qué pasa con afuera? Comienza a ser negativo. Entonces, está yéndose hacia lo positivo y está dejando atrás lo negativo. Entonces, el vector que aquí puedo utilizar para dibujar la direccionalidad de la actividad eléctrica, de la despolarización de la célula, tiene una direccionalidad positiva hacia adelante y negativo hacia atrás. Y me expresa el flujo de la corriente eléctrica de la célula.
¿Esto puede transportarse en el corazón? Sí. El corazón, su despolarización tiene la misma manera, la misma forma. Entonces, expresa el flujo de corriente eléctrica en el corazón. Si estoy especificando netamente el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, el vector expresa, voy a escribirlo acá, expresa el flujo de la corriente eléctrica del corazón. ¿Ok? Doctor, pero esto me ha dicho que puede ser cualquier célula. Así es. Todas las células se despolarizan así. O sea, si yo a cualquier célula del cuerpo le dibujo un vector, este vector va a ser así. Ahora que me estoy dirigiendo netamente al corazón, el vector a nivel del corazón es lo mismo. Se dibuja de la misma dirección, esta de abajo que estoy haciendo, donde lo positivo está hacia adelante y lo negativo lo deja atrás. Y este vector expresa el flujo de la corriente eléctrica del corazón. Muy bien, y cuando la célula, miren, y cuando la célula se repolariza, recuerden que la célula estaba positiva así, y estaba negativa aquí. Aquí la célula está despolarizada. Y ahora que se va a repolarizar, ahora esto se vuelve negativo, y esto otra vez se vuelve positivo. Y es el vector, si yo dibujo un vector, el vector se va a dibujar para acá. Ahora, este vector deja las cargas positivas por acá, y ¿hacia dónde va? Hacia lo negativo. Por lo tanto, esto que les he dibujado acá arriba es el vector de despolarización, y este de acá es el vector de repolarización. Este es el vector de despolarización y este es el vector de repolarización. Doctor, una consulta. ¿Usted me está floreando? ¿De verdad esto me sirve de algo? Créanme, le sirve. Le sirve. Sí, cuando yo por primera vez vi esto del bendito vector, yo dije, ¿para qué rayos, por no decir otra palabra, me sirve esto? Pero sí le sirve. Y tienen que saberlo. No se lo pueden saltar. Los libros le meten una información peor. Y algunas clases también. Así que yo necesito que se aprendan esto porque esto es lo único que importa. Antes de entender los trazados que ustedes están acostumbrados a ver. ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. todo está bien, solamente que me confundí un poco. ¿Usted cree que pueda redundar un poco en ese tema? Todo estaba bien Porque, hasta que me metí a su clase. No te preocupes, no te preocupes. A ver, vuelvo a repetir. Miren, ya, vamos de frente al corazón. De frente al corazón, ¿ya? Corazón, ya. Yo les dije que esto sucede en cualquier célula, pero como no me interesa el resto de las células, vamos de frente al corazón. Miren. Esta es una célula. Sí, ya. La célula normalmente, ¿cómo está? Negativa. Perfecto. ¿Y cómo está afuera? Positiva. Perfecto, ya, lo tengo entendido. La célula se despolariza. El miocito cardíaco se despolariza. Recuerden que las células especializadas del corazón se despolarizan. Recuerden eso. ¿De acuerdo? Nuevamente, doctor, ¿cómo era eso? Recuerden, todo es negativo. Entra un estímulo, ¿no? Entrada de sodio, la célula se vuelve positiva. Y acá es la salida de potasio, ya. Y la célula se vuelve negativa otra vez. Ya, y aquí está la bombita. Eso ya la conocen. Ya, muy bien. Pero aquí las células se despolariza.
¿Por qué, doctor? Porque es la ley de la célula. El miocito cardíaco se despolariza automáticamente 70 veces por minuto. Estoy hablando de nodo signo auricular. Ya. Y esa se lo envía a todas. Y todas se despolarizan. Todas se despolarizan. Ya. Pero cuando se despolarizan, ¿cómo es esta despolarización? Ya pues. Vamos a poner otro color. Bueno, vamos a poner otro color. Ya, vamos a poner verde. Miren, se vuelve positivo, positivo, positivo. Y las que estaban afuera, negativo, negativo, negativo. Miren, positivo, 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 y afuera negativo, negativo, negativo. Así se despolariza. Yo te digo, grafícame esta despolarización. Refléjamela de alguna manera. Yo te digo, refléjame esto de alguna manera. Y a los físicos no se les ocurrió otra cosa más que graficarla mediante lo que ellos siempre utilizan para todo, mediante un vector. Y el vector lo que hace es simplemente, ok, la direccionalidad de la despolarización. O sea, la direccionalidad de lo que yo estoy queriendo. En este caso, de la despolarización. Este vector que me está reflejando la direccionalidad de la despolarización, ok, ¿va hacia dónde? Hacia lo positivo. ¿Y qué deja hacia atrás? Lo negativo. ¿Por qué lo negativo? Porque es esto de acá, pues. ¿Y qué deja y qué va hacia adelante? Lo positivo. El vector de despolarización va de negativo a positivo. Y el vector en general expresa el flujo de la corriente eléctrica del corazón, por si acaso. Pero el vector de despolarización sigue esta dirección. ¿Ok? Pero doctor, ¿me sirve para algo esto? Sí. Pero ahorita apréndanse así. Ya, bueno, doctor. Y en el caso de la repolarización, ya pues, la misma célula, positivo, positivo, positivo. Ahora la célula está positiva, o sea, la célula está despolarizada. Ahora la célula se va a repolarizar. Salida de potasio, ya, lo que ustedes quieran. Ahorita no se preocupen por los iones, ni no cambia nada de eso. Aquí se despolariza y se repolariza. Muy bien, se va a despolarizar, se va a repolarizar. Ahora, negativo, negativo otra vez, negativo, negativo, negativo. Y lo de afuera, positivo, 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 positivo. Y yo te digo, grafícame la repolarización. Perfecto, te la voy a graficar a través de un vector. Y el vector ahora, como está graficando la repolarización, tiene lo negativo hacia adelante y deja lo positivo hacia atrás. Entonces, ¿cómo está reflejado el vector de repolarización? Negativo hacia adelante, positivo hacia atrás. Y el de despolarización, positivo hacia adelante, negativo hacia atrás. El que me interesa más que ustedes recuerden, ahorita, que están, creo que es la primera vez que les enseñan esto, obviamente es este. Pero para entender, no lo vamos a ver, no creo que lo vayamos a ver conmigo, pero para entender los cambios electrocardiográficos de el infarto de miocardio, tienen que recordar el vector de repolarización, cómo se dirige. Sí. Eso les digo sobre todo. Y tienen que recordar para entender por qué los cambios electrocardiográficos, entenderlos y no memorizárselos, entender y recordar que las fibras de Purkinje van de endocardio a epicardio. Con esas dos cosas ustedes manejan bien los cambios electrocardiográficos del infarto de miocardio. Pero, esto de acá les sirve para entender cómo se direcciona la despolarización y la repolarización. ¿Alguna pregunta?
Nuevo puede ser, pero es importante que lo recuerden. Algo más que quiero, ay mi voz, algo más que quiero que se acuerden, lo siguiente. Cuando ustedes tienen varios vectores, ustedes pueden tranquilamente juntar todos esos vectores y formar un solo vector. Y la dirección de este vector es según la dirección del resto, ¿no? Si todos van diferentes lados, obviamente se dibuja un vector que represente a todos estos de color negro. Muy bien. Ok. Esto es lo que quiero que se acuerden. Any questions? Ahora que estoy en intermedio 11. Ya. Y antes de irnos a un descanso y tomar un poco de agua, y vos, miren acá. Tomemos como ejemplo esta supercélula. ¿Quién me permite medir la actividad eléctrica del corazón? ¿Quién? El electrocardiógrafo, finalmente. ¿No? Un electrocardiograma es el proceso, entonces es el proceso final. Entonces, pero ¿quién es el aparato del electrocardiógrafo? ¿Qué necesita el electrocardiógrafo? Un electrodo y su pantallita. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una célula, voy a borrar esto de acá. Si yo tengo una célula y por algún motivo, hipotéticamente, yo logro poner un electrodo acá, miren, pongo un electrodo acá. Yo pongo aquí un electrodo. Y quiero dibujar la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué es lo que yo dibujo? Dibujo la despolarización. Generalmente lo que yo hago lectura es de la despolarización. Si el electrodo está aquí y yo quiero dibujar la actividad eléctrica del corazón, ¿cómo hago la lectura? Fácil. Yo quiero ver la cantidad de milivoltios que la célula desencadena, libera. ¿Cómo lo libera? Obviamente al despolarizarse, ¿no? Muy bien. Entonces, como la célula se está despolarizando y se está acercando al electrodo, entonces, cuando yo lo voy a graficar, lo voy a graficar así, porque se está acercando. Como se acerca, la manera en como yo lo voy a graficar va a ser positiva. ¿Por qué? Porque recuerden que el vector de despolarización tiene la cabeza positiva y la cola negativa. Por lo tanto, al acercarse, se acerca positivamente. El vector refleja positividad al acercarse. Y si se acerca el electrodo que está acá, el dibujo va a ser hacia arriba, porque hacia arriba es positivo. El gráfico de la pantallita, de la hojita es positiva, hasta que finalmente la célula se aleja o el vector se aleja y otra vez cae. Siguiente punto. Yo más bien ahora el electrodo lo pongo acá. Si el electrodo lo pongo acá y quiero graficar la actividad eléctrica del corazón, ahora más bien el vector se está alejando. Esto estaba acá y la despolarización es así. Por lo tanto, se está alejando. Si se aleja, entonces ya no va a dibujarlo de manera positiva, porque al alejarse, ok, se está alejando, ya no va a ir hacia arriba, sino la gráfica va a ser hacia abajo, hasta que finalmente se termina alejando por completo y ya está. En cambio, si yo
El vector lo coloco acá. Miren, en el medio de la célula. Primero, se está acercando. Uy. Pero luego se está alejando. Porque está en el medio. Y se dibuja así. Primero se acerca, pero después se va. Entonces, se dibuja así. Por lo tanto, ¿cuál es la ley de oro de la electrocardiografía? Y ustedes tienen que entender esa ley para entender los trazados. Si un vector de despolarización se acerca al electrodo, se vuelve positiva la gráfica. Si más bien el vector se aleja del electrodo, la lectura es hacia abajo, negativa. Y si el vector se acerca y luego se aleja, bifásico. Primero positivo y luego negativo. Todo depende de donde coloques el electrodo. Grábense eso, por favor. Todo depende de donde se coloque el electrodo. ¿Han entendido? ¿Sí? Doctor, ¿Sí? todo depende de donde se conecte el electrodo. Ajá. Ahí me cayó cierta duda, doctor. Ya, dime, ¿cuál es tu duda? Con respecto al electrodo, ¿no? O sea, sí entendí el tema de la gráfica, pero no entendí la parte que depende donde se conecte el electrodo. Pero, no, ¿dónde se coloque? Se coloque. Mira, acá donde se colocó, adelante. Acá donde se colocó, atrás. Acá donde se colocó, al medio. Al medio. ¿Me entiendes? De la célula, pues, ¿no? Claro. Mira, esta es la célula. Esto está delante de la célula. Y recuerden que la disposición es así. Esto está atrás de la célula. Más bien la repolarización se está alejando. Entonces por eso se vuelve negativo la gráfica. O sea, igual se está despolarizando. Va a haber un trazado, pero esto es hacia abajo, este es negativo porque se está alejando. Y el trazado aquí es bifásico. ¿Por qué el trazado es bifásico? Porque obviamente primero se acerca, o sea, el vector de despolarización se acerca, por eso se vuelve positivo y después se aleja y por eso se vuelve negativo. Entonces hay una despolarización y una repolarización. No, ahorita no te estoy hablando de repolarización. Solo despolarización. Solo despolarización. Ahorita no te estoy hablando de repolarización. Acá, recuerda que repolarización es una flecha al revés. Yo no te estoy graficando repolarización ahorita. Yo te estoy graficando despolarización. Claro, si tú quieres usar tu imaginación y quieres graficar repolarización, podrías hacerlo al revés con la flecha y esto al revés. Pero no. Ahorita este vector es vector de despolarización. No te confundas. Esto que baja no es despolarización. Simplemente es que la actividad eléctrica se está yendo. Eso quiero que, o sea, esto de acá no es repolarización. Esto de acá es simplemente un trazado eléctrico donde la célula ha emitido voltaje, pero como la lectura se aleja, se aleja, se vuelve negativa. Si se acerca es positiva. Eso se entiende un poquito cuando ustedes hacen lecturas, hacían lecturas en algunos aparatos con electrodos. Si tú ponías un electrodo y la carga eléctrica iba hacia ti, iba hacia el electrodo, lo graficaba así. Y si la carga eléctrica se alejaba del electrodo, se graficaba así. Pero igual había carga eléctrica. Ahora, carga eléctrica lo estoy reemplazando, carga eléctrica lo estoy reemplazando con despolarización. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Yo sé que quizá para algunos es un tema un poco, no un poco nuevo, no, probablemente muy nuevo. Yo volé cuando escuché esto por primera vez, pero revolé. Necesito vamos a poner un ejemplo, ya ahora sí, como debe ser, pero necesitaba que esto lo aprendieran. Doctor, pero tanta cosa con el vector, sí. Sí.
Y nuevamente, por algo les estoy enseñando esto. Por algo les he dicho esto de los vectores y uno principal. Nada de lo que les enseño es por las. Todo lo que les enseño lo van a utilizar para su vida. Muy bien. Entonces, voy a tomar un poco de agua. 7 minutos, los veo a las 9:20. ¿Ok? Para seguir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí me van a entender por qué les enseñé esto. A ver, ¿me saldrá algo acá? Gala, ¿qué es esto? Mejor no. Ya. Aprovechen a hacer sus preguntas si desean. Muy bien. Entonces, yo les había enseñado que acá comienza todo, ¿no? En el nodo sinusal o sino auricular. Obviamente aquí sucede, aquí está el nodo aurículo-ventricular. Y acá está el haz de His, su rama derecha. Sigue siendo haz de His, por si acaso, pero tiene su rama derecha y su rama izquierda. Y finalmente, las fibras de Purkinje. Muy bien. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo coloco, y escúchenme bien por favor, yo coloco un electrodo acá. Yo coloco un electrodo acá, en la punta del corazón, o sea, hacia abajo. Debajo de la punta del corazón coloco un electrodo. Muy bien. Entonces, yo quiero graficar la actividad eléctrica del corazón. ¿Cómo comienza esto? Con la despolarización. Obviamente, al emitir descargas eléctricas comienza a haber despolarización por todos lados. ¿Cierto? O sea, todas estas flechitas son despolarizaciones de los miocitos. Todos estos son despolarizaciones. ¿Quién las inició? Acá. Esta las inició. Y la actividad eléctrica está que corre por todos lados. Muy bien. Por si acaso, mejor lo digo, recuerden que, a ver, estos son los miocitos, ¿no? Estos son los miocitos. Estos son los miocitos. Estos son los miocitos. Ya. Recuerden que los miocitos, o sea, los miocitos especializados son estos, imagínense que son estos de acá, formando grupos especiales. Y los de color negro son los contráctiles. Entonces, ellos comienzan la actividad eléctrica y ellos pasan la actividad a otras células. Y así, ¿ok? O sea, ellos comienzan la actividad eléctrica y como tienen comunicación, pasan así su actividad para otros, ¿no? Pasan así la electricidad, mejor dicho, y se despolarizan todas. Entonces, miren cómo se está despolarizando. Yo que les dije que puedo unir, todos ellos son vectores, todas estas flechitas son vectores, pero yo que les enseñé que yo puedo unir todos los vectores en una sola flecha. Entonces, primero hacia acá, todo en una sola flecha. Este vector me representa la despolarización de la aurícula derecha. Y este vector de acá me representa la despolarización de la aurícula izquierda. A su vez, quiero unir ambos vectores y solo tener uno. Entonces, uno ambos vectores y obtengo este de acá. Este vector que estoy dibujando acá, este de color amarillo, me representa la despolarización de toda la aurícula. ¿Ok? Todo comenzó con las flechitas.
Luego una hacia acá, una unión de vectores acá y una unión de vectores acá. Y ahora ambos vectores a una sola, la amarilla. Entonces, este vector de despolarización se está acercando al electrodo. Y si el vector se acerca, entonces tranquilamente gráfico, pues. Lo grafico. Listo, lo grafiqué. ¿Qué sucede acá? ¿Qué les dije que sucede acá en el nodo aurículo-ventricular? En el nodo aurículo-ventricular, lo que ocurre es un retraso. Es un retraso a la despolarización. Entonces, si no hay lectura, ay, ¿qué dice acá? Si no hay lectura, entonces simplemente se grafica así. Bueno, hay lectura. Muy bien. Hasta que finalmente pasa la actividad eléctrica y se despolariza el septum. ¿Ok? Y se despolariza el septum. Todo esto lo puedo graficar con un solo vector. ¿Ok? Y tranquilamente el vector va así. Sí, hacia un lado. Hacia un lado. Entonces prácticamente si el vector está acá y el electrodo está acá y el vector se está prácticamente alejando, o sea, se está yendo para otro lado, ni siquiera pasa por aquí, o sea, simplemente se está yendo, ¿entienden? O sea, lo estoy extrapolando el vector, ¿no? Entonces, sí, se está despolarizando, pero se está alejando, entonces va hacia abajo. Muy bien. Finalmente, no finalmente, continuamos, y ahora la actividad eléctrica pasa y empieza a despolarizarse todas las paredes ventriculares. Paredes ventriculares. Principalmente, bueno, todas las paredes ventriculares. Entonces, dibujo un vector hacia acá, para el ventrículo derecho, y un vector para el ventrículo izquierdo. ¿Por qué la flecha es más grande en el ventrículo izquierdo? Porque recuerden que el ventrículo izquierdo tiene más masa muscular. También eso importa. Entonces, si tiene más masa muscular, ahora yo quiero unir este vector y solo tener uno. Perfecto. Este vector me representa la despolarización de las paredes ventriculares. Se recontracerca el electrodo y como hay gran masa muscular, entonces tranquilamente se despolariza así. Y finalmente, lo que se despolariza, ¿ok? O sea, lo que falta finalmente son las bases, la base del corazón, las bases del corazón. Y si yo quiero, esto lo grafico en un vector, ¿no? Y el vector, como es las bases, la parte de abajo del corazón, las bases del corazón, son dos flechas, ¿no? Dos vectores. Prácticamente los dos lo puedo unir en uno solo y es solamente una sola flecha, un solo vector. Y como se está recontralejando del electrodo, entonces ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí viene algo interesante. Después de que termina toda la despolarización, empieza a ocurrir la repolarización. ¿No es cierto? Empieza a ocurrir la repolarización. Y alguien me podría decir, doctor, pero la repolarización no se podría graficar. También el electrón no debería leerlo, así sea un vector que se aleja, porque recuerden que la repolarización es al revés. Sí, la repolarización teóricamente se debería graficar, y si la flecha era hacia abajo, la repolarización era hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, esto de acá, o sea, la repolarización de la aurícula que está representada por esto, la repolarización está ocurriendo justamente acá, pero esto lo está tapando. Por lo tanto, nunca vamos a ver la repolarización auricular, por ejemplo. ¿Me entienden? O sea,
Si alguien me dice, doctor, pero yo no puedo graficar también la repolarización al final, si al final el vector igual se grafica aunque sea negativo. Sí, se podría graficar, pero nuevamente, la repolarización auricular, su gráfica es tapada por este gráfico de despolarización ventricular. Por lo tanto, nunca vemos la repolarización, perdón, auricular, nunca la vemos porque está tapada. Pero la que sí podemos ver es la repolarización ventricular. ¿Ok? ¿Cómo es la repolarización ventricular? La repolarización ventricular va de subepicardio a subendocardio. ¿Cómo va la despolarización? Miren, por acá yo se los grafiqué. La despolarización va de endocardio a epicardio. Y la repolarización va de subepicardio a subendocardio. O sea, ya, para que no se olviden, para que ignoren la parte del sub, ya, entonces, mírenlo así. La repolarización va de epicardio a endocardio y la despolarización de endocardio a epicardio. ¿Quién es el último en despolarizarse? El epicardio. ¿Y quién es el primero en repolarizarse? El epicardio. O sea, ¿qué quiere decir? Las últimas zonas en despolarizarse son las primeras en repolarizarse. Las últimas que se despolarizaron son las primeras en repolarizarse. ¿Ok? Entonces, si yo quiero graficar la repolarización, cuando yo dibujo el vector de repolarización, y aquí sí lo puedo ver el vector, como va de epicardio a endocardio, el vector de repolarización se grafica así. Sí, de negativo, dejando atrás lo positivo, porque es de epicardio a endocardio. Y como se está acercando al electrodo, aunque sea negativo, pero se está acercando al electrodo, y como demora un poco la repolarización, simplemente la repolarización ventricular se dibuja como onda positiva. ¿Ok? ¿Por qué la repolarización tiene una gráfica ventricular, tiene una gráfica positiva? Porque la repolarización va de epicardio a endocardio, va al revés. Entonces la flecha, cuando tú la graficas, el vector va así y se acerca al electrodo. Sí, un tanto curioso, quizá a veces un poco confuso, pero la realidad es que como el vector, la repolarización tiene esta forma, entonces por eso se grafica con onda positiva. Muy bien. De esta manera, ok, tengo las famosas ondas. Tengo las famosas ondas. Onda P, onda Q, onda R, onda S y onda T. Los espacios, ¿ok? Los espacios que no tienen carga eléctrica, estos espacios se llaman segmentos. Es el espacio correspondiente entre las ondas. ¿Y qué cosa? Y cuando yo sumo, mejor dicho, miren, cuando yo sumo una onda con un segmento, eso se llama intervalo. Y cuando yo sumo ondas, solamente sumo ondas, se llama complejo.
De esa manera tengo la onda P, el complejo QRS y la onda T. Y de ahí también nacen los segmentos PQ, intervalo PR, todo lo que quieran. Segmentos no tienen carga, intervalos onda más segmento y complejos suma de ondas. ¿Qué representa la onda P? Representa el vector que es este de acá, y es el vector de despolarización auricular. Un momentito. Listo. Entonces, ¿qué representa la onda P? La despolarización auricular. ¿Qué representa el segmento? Bueno, el segmento se llama PQ. Algunos libros es PR, no sé por qué, pero ya, imagínense PQ. Este segmento representa el momento en que, o el lentecimiento en la conducción, ¿ok? Para darle tiempo a los ventrículos que se llenen después de la contracción auricular. El segmento PR o PQ. Sí, ya, o sea, no quiero confundirles, pero realmente el segmento se debe llamar PQ, porque está entre P y Q, pero no sé por qué los libros lo llamaron PR. Es lo mismo, ¿eh? En los libros antiguos lo van a ver como segmento PR, pero si fuese, pero no puede ser un segmento PR porque está ignorando la onda Q, ¿me entienden? Entonces, ya yo me acostumbré a llamarle segmento PQ. Entonces, ambos son iguales, ¿eh? Segmento PR, segmento PQ. Entonces, vamos a escribirlo acá para que no se olvide. La onda P, despolarización auricular. El segmento PR o PQ para los modernos. ¿Qué me representa? El enlentecimiento de la conducción para darle tiempo a los ventrículos que se llenen después de la contracción auricular. La contracción auricular es por la onda P, obviamente, ¿no? ¿Ok? Después el complejo QRS me representa la despolarización ventricular, pero específicamente la onda Q me representa la despolarización del septum. La onda R, la despolarización de las paredes ventriculares, y la onda S, la despolarización de la, en este caso, la despolarización de la zona final, ¿no? O del piso, en este caso, ¿ya? O de las bases del corazón. Basal o bases del corazón. Las regiones basales. Y finalmente, la onda T, que me representa la repolarización ventricular. Muy bien. Doctor, y el segmento ST entre el S y el T me representaría el periodo antes de la repolarización ventricular. ¿Por qué es positivo? Porque la repolarización, al ir de epicardio a endocardio, el vector se va a dibujar de esta manera y se acerca al electrodo. Y por eso se dibuja positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y si esto quieren recordarlo como era, miren, ¿ah? Imagínense que esto de acá era, esta es la onda P. El complejo QRS y esto de acá, la onda T. ¿Por qué se lo estoy dejando con diferentes colores?
Porque esto es lo mismo que decir ¿se acuerdan del gráfico que me representaba la contracción ventricular? Ya pues, justamente esto es la fase, ¿se acuerdan de la fase 0, la fase 1, la fase de meseta? Esta fase de meseta es esto de acá. Y finalmente la repolarización, que justamente es este. Claro, obviamente el dibujo no está tan hermoso, pero creo que están entendiendo que todo es igual. Obviamente este gráfico es del ventrículo, por eso aquí no estoy incluyendo la aurícula, la despolarización auricular. La despolarización auricular. ¿Ok? ¿Por qué ocurre? Tienen que agarrarle lógica. ¿Por qué ocurre este segmento ST? Porque es el momento en el cual está extrapolado al periodo de meseta. Porque recuerden que el corazón se contrae un ratito y no se relaja tan rápidamente. Por eso existe este segmento ST como periodo de meseta. ¿Por qué el complejo QRS? Porque cada onda representa la despolarización de una parte, ¿no? La despolarización de una parte del ventrículo. Y la onda P representa la despolarización auricular. Complejo QRS, la despolarización ventricular. Y onda T, la repolarización ventricular. Segmento PR o PQ, ya, representa el enlentecimiento para que dé tiempo las aurículas en contraerse y que se llenen los ventrículos. ¿Ok? Muy bien. Y algo quiero que quede muy claro, y esto ocurre si es que vuelven a ver el video otra vez, que probablemente lo hagan algunos. Cuando yo les digo qué representa la onda P, no me vayan a decir que la onda P es la contracción auricular. Quizá a mí se me ha escapado en decirles en un momento onda P de contracción por costumbre, pero la verdad es que la onda P me representa la despolarización auricular, no la contracción. Primero recuerden que la célula se despolariza y luego se contrae. Aquí no estoy graficando contracciones, estoy graficando despolarizaciones. Porque un error grande es decir, la onda P representa la contracción auricular. Error. Me representa la despolarización porque yo estoy viendo actividad eléctrica. ¿Y qué me representa el complejo QRS? La contracción ventricular. Error. Me representa la despolarización ventricular. ¿Y por qué existe el complejo? ¿Por qué todo comienza con onda P? La historia cuenta que cuando Beethoven lo descubrió, pensó que íbamos a encontrar más ondas, que él en su época, su aparato no podía leer, él pensó. Entonces él comenzó con P. Hay muchas teorías, ¿ah? Hay muchas teorías, pero esa es una de las más acertadas. ¿Ok? La pregunta es, ¿existe gráficamente la repolarización auricular? Sí, la repolarización auricular estaría acá. Sería algo así, pero no se grafica, porque el complejo QRS lo tapa. ¿Ok? Y todo esto me traduce un ciclo cardíaco. O sea, finalmente todo esto a un periodo de diástole y a un periodo de sístole. Porque recuerden que hasta aquí termina la diástole, aquí comienza la sístole, ¿no? Y comienza otra vez otra diástole. O sea, todo está unido, ¿eh? Todo está unido. No, esto no es por separado. ¿Alguna pregunta?
Nada, ninguna pregunta, ¿todo claro? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, básicamente, esto es lo que me representa la actividad eléctrica del corazón. Por eso es que yo les pedí que me dibujé ustedes, ¿no? Por eso les pedí a ustedes que entendieran lo del electrodo, lo de los vectores, porque justamente así es la lectura. Ahora, ¿cuál es lo importante? Imagínense, ya, no, antes de entrar a las derivaciones electrocardiográficas, que eso prefiero mejor hacerlo el viernes, voy a darle ahorita unas explicaciones respecto a por qué es importante entender este tema de los vectores. Imagínense ustedes que tengo una hipertrofia de la aurícula derecha. Si yo tengo una hipertrofia de la aurícula derecha, y yo pido que se grafique, ¿cómo se graficaría esto electrocardiográficamente? ¿Cómo esto se graficaría? ¿Ok? Vamos a dibujar, vamos a copiar acá. Ya, va, no dibujo esta parte de acá, no importa, te lo dejamos. Entonces, yo pido que esto se grafique electrocardiográficamente, la hipertrofia de la aurícula derecha, miren cómo sería. Sería así. Onda P picuda. La onda P aumenta su intensidad. Ya. Y si más bien todo lo contrario, la hipertrofia ocurre en la aurícula izquierda, la pregunta es, ¿cómo sería el trazado electrocardiográfico? Y miren, sería así. Ya, ¿y esto quieren que lo extrapole más grande? Sería así. ¿Por qué? Porque eso qué quiere decir? Que cuando ustedes ven la onda P, esta primera mitad es la despolarización de la aurícula derecha y esta segunda mitad es la despolarización de la aurícula izquierda. Como la aurícula izquierda es la que está hipertrofiada, entonces esto está normal, pero al momento de graficar la izquierda, esto se agranda. Se le dice trazado como joroba de camello. Y doctor, no entiendo, ¿y por qué más bien acá arriba fue así? Claro, pues porque en realidad esto, si lo quieren ver bien detenidamente, primero crece la aurícula derecha y luego baja, y sería algo así. Pero no se distingue tanto. No se distingue tanto. Porque como esta es la que domina primero, como que sería algo así, ¿no? Ya está. Entonces, esto de acá no se ve bien, no se ve tan claro. Entonces, por eso que muchos simplemente lo ven grande. Cuando tú ves una onda P así, piensas en una hipertrofia de la aurícula derecha. Pero cuando tú ves una onda P así, de esta manera, es una hipertrofia de la aurícula izquierda. ¿Dónde ves una onda así? Por ejemplo, en estenosis de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque en la estenosis de la válvula mitral, yo les enseñé en teoría, acá esto está estenosado, acá se acumula la sangre, y finalmente, para que se contraiga con fuerza contra esta válvula estenosada, la aurícula izquierda se hipertrofia. Y yo le dije, signos clínicos de una estenosis de válvula mitral, hipertrofia de la aurícula izquierda.
trazados electrocardiográficos onda T en forma de camello. Y es así. Por eso le dije que es importante entender exactamente. Y recuerden, ya, claro, obviamente no es tan común, eso lo van a ver más cuando roten en cardio, en hospitales de tercer nivel, donde ya tienen casos un tanto más especiales, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando rotaba y veía, por ejemplo, este paciente tiene estenosis de válvula mitral, yo al toque veía el EKG y justamente ahí se veía, ¿no? Doctor, ¿y una estenosis, cuándo ves una hipertrofia de la aurícula derecha en una estenosis de la válvula tricuspidia? Rarísimo. En fiebre reumática generalmente se ve. Yo lo he visto solo una vez, pero no es algo frecuente, ¿no? Pero obviamente sí puede venir para el examen, ¿eh? Puede venir para un examen. O sea, al cardiólogo le encanta preguntar EKG porque sabe que le encanta preguntar de EKG porque sabe que la gente no le EKG. Muy bien. Doctor, en una hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes hipertensos, ya pues, como si hipertrofia del ventrículo izquierdo se grafica así. Doctor, en una hipercalemia, ¿qué pasa en la hipercalemia? ¿Qué se retrasa en la hipercalemia? ¿Qué se retrasa? La repolarización, porque aquí tienes mucho potasio, entonces se demora en salir. ¿Qué se retrasa? ¿Qué se retrasa? ¿Qué se retrasa? La repolarización. Si se retrasa, entonces se retrasa y aumenta la intensidad porque demora más, ¿ok? Entonces, ¿cómo esto se grafica? Fácil. Onda T picuda. ¿Qué me representa la onda T picuda? Un retraso en la repolarización ventricular, infarto subendocárdico o hipercalemia. Hipercalemia, ¿por qué? Porque obviamente hay un retraso en la repolarización. ¿Por qué? Porque hay mucho potasio afuera. ¿Por qué en el infarto subendocárdico? Para otro día. Es otra cosa ya, es un poquito más complejo de explicar. ¿Se dan cuenta cómo me sirve el electrocardiograma? Me sirven entender exactamente qué representa cada onda. Ahora, vamos a ser sinceros. Solamente en el 50% de pacientes ve cambios en el electro. O sea, un paciente con hipercalemia con EKG normal no me dice nada. No me dice nada. Porque el paciente se puede morir de un paro cardíaco, paro cardíaco, de una arritmia, sin que nada se haga atrasar en el EKG. Solamente en el 50% de los pacientes con hipercalemia se ven manifestaciones electrocardiográficas. La misma cara de la moneda para el otro lado. Solamente en un 50%, 40% ves cambios electrocardiográficos en un paciente hipertenso. Pero tú los buscas. Paciente hipertenso, checa el EKG, al toque ve el complejo QRS del paciente. Tienes un paciente con hipercalemia. Recuerden cuando yo dije que mi primer paciente que tuve, o sea, que el profesor me puso a prueba, o me quedaba ahí, o me largaba, porque eso fue lo que me dijo, fue un EKG. ¿Ok? Y el EKG tenía onda tepicuda. Entonces lo primero que yo vi el trazado, ya les voy a enseñar eso, obviamente acá entre la segunda y la tercera clase, porque son tres clases de EKG, y vi onda tepicuda, y dije, es una de dos, o está con hipercamio o está infartado. Y así le dije, doctor, pero por ahí debe haber más causas. Sí, hay más causas de onda T picuda, pero váyanselo común. Y el paciente estaba con hipercalemia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya saben, ¿no? Ya. Hay que darle gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque el gluconato de calcio me aumenta el umbral. Ya, eso ya tienen que ustedes que saber y solamente ahorita es un recordaris, ¿no? No solo digan, se da gluconato de calcio, eso hasta el guachimán se lo dice. Es verdad, ¿tá? Hasta el técnico sabe eso. Doctor, ¿ya le pongo el gluconato? Así te lo dicen, ¿ah? En serio, en serio. La chamba de ustedes es entender por qué le estás poniendo gluconato. Muy bien. Entonces, esa es la gracia.
Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué me representa el intervalo PQ? El intervalo PQ me representa toda la despolarización auricular hasta su llegada antes de la despolarización ventricular. ¿Qué me representa todo el intervalo QT? Intervalo QT. El intervalo QT. ¿Dónde va el intervalo QT? De acá hasta acá. ¿Qué me representa? Toda la despolarización y la repolarización ventricular. Doctor, tengo una hipertrofia del septum. Clásico en hipertensos, ¿ah? ¿Cómo está el EKG? En varios de los pacientes, no en todos. Con hipertrofia del septum, así. Hipertrofia justamente en las bases del corazón, ya saben, así. Muy bien. Por eso sirve cada onda. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Miren, ¿qué tengo acá? Un alargamiento del segmento PR. Doctor, ¿no era PQ? Ya saben ustedes. Miren cómo se ha alargado. ¿Qué representa el segmento PQPR, como quieran llamarle? ¿Qué representa ese segmento? Representa la lentitud. Me representa justamente el tiempo que se da el enlentecimiento de la conducción para darle tiempo a los ventrículos que se llenen después de la contracción auricular. Perfecto. ¿Qué pasa si se alarga? ¿Cómo se llama eso? Bloqueo aurículo ventricular. Listo. Hay un bloqueo. Por alguna razón se está en enlentecimiento más todavía. Más todavía. ¿Cómo diagnosticas un bloqueo? Mira el BR. ¿Lo ves alargado? Listo, tiene un bloqueo. Doctor, ¿qué bloqueo? 1, 2 o 3. Ya olvídense de eso. Eso después. Váyanse a lo básico primero. Ya saben cómo identificar hipertrofia de la aurícula derecha, hipertrofia de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo, hipertrofia del septum o de las bases y bloqueo aurículo ventricular e hipercalemia o infarto supraendocárdico. Muy bien. ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? Ya. Repasen, por favor, porque más básico de esto no hay, ¿ya? ¿Sabes? Mi chamba es esa. En estos casos de los talleres es enseñarle lo más básico. ¿Ok? O sea, irse a un libro, doctor, me voy a un libro o un YouTube, le van a enseñar lo mismo. O más cosas profundas que no les sirven mucho para la práctica clínica. ¿Ok? Así que repasen esto, ¿ok? Por favor. Esto, que vamos a ver derivaciones el día viernes. Y de derivaciones vamos a ver onda por onda, cuánto mide, ¿ok? Cuánto mide, qué es el triángulo de Itoven, qué son las derivaciones precordiales, las derivaciones monopolares y bipolares, y lectura. Muy bien. Uy, pregunta. Si se demora más la repolarización en una hipercalemia, ¿la onda T no estaría más ancha también? Claro, exactamente, sí, es verdad, Nicole, muy bien. Lamentablemente, en el caso de la hipercalemia, al demorarse se representa más con intensidad. Sí, eso no tendría mucho sentido. Se supone que al demorarse debería también alargarse más, pero en realidad solamente la intensidad aumenta. O sea, aunque suene un poco raro, lo que aumenta es la intensidad. Aunque debería ser al revés, ¿no? No debería aumentar la intensidad de la repolarización, debería aumentar más el tiempo. Pero así se manifiesta electrocardiográficamente. Pero Nicole, lo que tú has hecho es la misma pregunta que hice yo. Pero ahí sí es cuestión simplemente decir, ok, onda picuda. En vez de irse para horizontal, se va para vertical, pero igual se alarga. ¿Ok? Pero está muy bien, excelente, excelente curiosidad. Te felicito, porque en verdad de eso se trata. Yo hice la misma pregunta que tú. Y no me respondieron, ¿ah? Me dijeron que sí es. Y ok, eso no me ayuda.
Hasta que cuando vi, o sea, hay explicaciones más a fondo físicas, ¿ya? Un poco raras, pero que eso no importa. O sea, si buscas hasta el fondo, vas a encontrar por ahí una explicación un tanto ya más de que algo sucede en el epicardio, que en la hipercalemia, pero ya esas son un poquito cosas ya que no nos sirven, ¿no? La verdad, no tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que sí es que cuando tienes cuando tienes una hipercalemia, lógica por fisiología debería alargarse, pero más se va hacia arriba, punto, ahí queda. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo, veo que no hay más preguntas, no hay ningún problema.